todos aquí que queremos compartir lo que Cristo nos dio y que Él nos prometió, amarnos de corazón. Aquí hay amor, porque Cristo mora en mí. Aquí hay amor, aquí hay amor, porque Él es real. Vengan todos aquí que queremos compartir lo que Cristo nos dio y que Él nos prometió, amarnos de corazón. Aquí hay amor, porque Cristo mora en mí. Aquí hay amor, porque Él es real. Les saludo, hermanos, hermanas, en el nombre del Señor, y le doy la más cordial bienvenida a esta celebración litúrgica, que el tiempo compartido juntos en esta ocasión, para agradecer al Señor que nos ha sustentado y ha cuidado en el curso de esta semana. Inclinemos nuestros rostros e invoquemos la presencia del Señor entre nosotros. Dios y Padre nuestro, en esta hora de la mañana, al reunirnos en tu nombre, en nuestros hogares, para compartir desde la distancia esta liturgia que la realizamos en honor a ti, agradeciendo el don de la vida, la salud, el sustento, el cuidado, la protección que tú nos has entregado. Tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Por eso, en esta hora del día, de esta mañana, elevamos nuestros pensamientos a ti, cuerpo, mente y espíritu, para honrarte, para exaltarte, para bendecirte. A ti que eres el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
al Salmo 145, del 1 al 13. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tus magnificencias, y en tu hecho maravilloso meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo hablaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es el reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Palabra del Señor. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Vives, falleces en tu amor. Dios cuidará de ti. Si ves peligros alrededor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de
Llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo destruiré los carros de guerra de Efraín, y los briosos caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán hechos pedazos. Tu rey anunciará la paz a las naciones, y tu señorío se extenderá de mar a mar, y del río Éufrates a los límites de la tierra. También tú serás salvado por la sangre de tu pacto, y yo sacaré a tus presos de esta cisterna sin agua. Vuelvan pues a la fortaleza, prisioneros de esperanza. En este preciso día yo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron. Cantemos a Dios con amor, con tesón. Cantemos a Dios inspirados de amor. Yo soy feliz porque amo. Yo soy feliz porque amo. Pienso en Dios y aclamo. Cantemos a Dios con amor, con tesón. Cantemos a Dios inspirados de amor. Yo soy feliz porque amo. Yo soy feliz porque amo. Pienso en Dios y aclamo. Cantemos a Dios con amor, con tesón. Leo en el nombre del Señor. No entiendo en qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien de esta en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro que esta ley es mal. Mal está en mí. El mal está en mí. Porque está según el hombre interior. Mi deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mi miembro, la cual se revela contra la ley de mi mente, que me tiene cautiva a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero no con la naturaleza humana. Sirvo la ley del pecado. Amén. Saludos en el amor del Señor, mis estimados hermanos. Vamos a disponernos para orar. Oremos. Señor, creador del cielo y la tierra, eres la fortaleza de nuestra vida. Aquí está nuestro corazón. Eres más que suficiente, Señor, para nosotros. Ayúdanos a crecer espiritualmente en estos tiempos tan difíciles, Señor. Hablar más de ti y a permanecer firme en nuestra fe. Hoy, Señor, quisiéramos decirte que sea cual sea la crisis que estamos viviendo, ayúdanos, no nos desampares, cúbrenos con tu Santo Espíritu y líbranos del mal. En medio de esta crisis mundial de pandemias que estamos viviendo, por los enfermos, por los que sufren, Señor, y por nuestra economía de nuestro país, hoy a ti clamamos, Señor, porque tú eres la fuerza cuando estamos débiles.
Eres nuestro refugio, Señor, en medio de la tempestad. Tú eres, Señor, nuestra riqueza cuando vemos pobreza. Eres la luz en medio de las tinieblas, el agua viva en el desierto. Señor, sana nuestras heridas, nuestras enfermedades. Sálvanos de nuestros temores que hoy tenemos. Cúbrenos bajo tus alas, mi Señor. Por eso, que cuando nos falte la fuerza, fortalécenos, Señor. Cuando tenga duda, aumenta nuestra fe. Que cuando estemos preocupados o tristes, Señor, consuélanos. Y cuando nos equivoquemos, Señor, de camino, guíanos, Señor. Y cuando falle, mi Señor, perdónanos. Oh, mi Señor, aquí estamos delante de ti para entregarte toda nuestra vida y todo lo que conlleva en este tiempo que estamos viviendo. Gracias por la vida que tenemos hoy. Gracias por todo lo que nos ha dado hasta este momento. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Y guíanos en este tiempo. En tu nombre orado, Señor Jesús. Amén y amén. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo fío en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Aun cuando no podamos estar en el templo, sabemos de que lo que hemos apartado para el Señor, del Señor es. Es momento de recibir nuestras ofrendas. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, tu lealtad y tu amor, dale al Salvador. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, no deseches ni rechaces al Señor. Trae tu ofrenda, trae
Que el Señor bendiga las ofrendas y las multiplique para que sirvan para el propósito por las cuales se reciben. Amén. Lampada estoy con mi Salvador, mi amigo es Jesús. Vivo por su amor, por él yo soy feliz y de su mano siempre voy. Venid conmigo, juntemos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Solitario estás, desconfiado vas, todo es odio alrededor, pero en Jesús encontrarás amor, Él te dará felicidad. Venid conmigo, juntemos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Lampada estoy con mi Salvador, mi amigo es Jesús. Vivo por su amor, por él yo soy feliz y de su mano siempre voy. Venid conmigo, juntemos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Solitario estás, desconfiado vas, todo es odio alrededor, pero en Jesús encontrarás amor, Él te dará felicidad. Venid conmigo, juntemos las manos aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro que Cristo es nuestra luz. Doy lectura al Evangelio de San Mateo 11, de 25 al 30. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo la quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Que me hable tu palabra, necesito hoy, Señor, de tu alimento. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra, que me aliente tu espíritu. Necesito que me llenes de valor. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me aliente tu
Estimados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre del Señor en este 7º domingo de Pentecostés, en una agradable oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, reflexionar sobre lo que este domingo nos trae en el leccionario, estas 4 lecturas que se encuentran básicamente en 4 libros que conocemos de nuestra Biblia, pero que normalmente a lo menos uno de ellos no es muy recurrido en nuestras predicaciones. La primera lectura se encuentra en el Salmo 145, ya lo hemos escuchado todas las lecturas, del 1 al 13. La segunda en el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículos 9 al 12. Las lecciones del Nuevo Testamento las encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos 15 al 25, y el Evangelio lo encontramos en Mateo, en el capítulo 11, versículos 25 al 30. Quisiera mencionar el hecho de que estamos viviendo un tiempo complicado, difícil. Probablemente todos nosotros hemos estado experimentando nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de relacionarnos con las demás personas, muy diferentes a las que teníamos cuando estábamos en tiempos normales, cuando todavía no nos atacaba la pandemia, pero sí teníamos a nuestro alrededor inquietudes sociales que se arrastran hasta el día de hoy y que cada vez más parecen volver otra vez a aparecer, ¿cierto?, a florecer dentro de todo lo que significa estas esperanzas que las personas tienen en sus líderes, en aquellos que tienen el poder en este mundo, especialmente a los poderosos, es decir, a los que tienen también el dinero, y a todos aquellos que de una u otra manera también, dentro de lo que son sus capacidades profesionales, pueden darnos en lo que significa o lo que significaría una vacuna, ¿cierto?, una solución al problema de esta pandemia. Valga la pena mencionar también que espero y deseo que todos ustedes, hermanos, sin excepción, tengan la conciencia muy clara de que Dios tiene este mundo en sus manos. Él no nos ha soltado en ningún momento. Él sabe perfectamente lo que está pasando. Él sabe perfectamente cuándo esto se originó, cómo se originó, y sabe perfectamente cuándo va a terminar y cómo va a terminar. Lo importante para nosotros como cristianos es el poder aprender a través de las señales de los tiempos. El poder entender lo que Dios quiere decirnos a través de todo esto que ocurre a nuestro alrededor, y no tan solo con el ser humano y con todo lo que ha significado esta enfermedad y todo lo que ha significado también el hecho de poder retirarnos y enclaustrarnos y en cierto sentido irnos a un lugar y estar allí todo el tiempo y liberar un poco a la tierra de todos estos problemas que le hemos dado, y ver que también el Señor de alguna manera nos está mostrando de que la tierra necesita tener un descanso igual que lo que nosotros podríamos pensar para nuestras propias vidas. El Señor no nos ha soltado de la mano. Es probable que si alguno se ha sentido desesperanzado o se ha sentido en cierto sentido aprisionado, es porque se ha soltado de la mano del Señor. El Señor nunca jamás nos ha soltado de su mano. Y Él tiene claramente presente todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y por eso Él nos ha dado muchas cosas con las cuales nosotros podemos de alguna manera contactarnos con Él. Una de esas es justamente esta: estudiar su palabra, escuchar su palabra, meditar su palabra, reflexionar sobre su palabra. Otra es la oración que nosotros tenemos en nuestras manos, que sabemos que es una llave que abre los cielos y que nos hace relacionarnos directamente con Dios, sin tener ni un intermediario más que a Jesucristo, su Hijo, quien nos ha dado a conocer cómo es Dios y quien es el único que nos da a conocer cómo es Dios. Y por lo tanto, yo quiero que ustedes piensen en lo que vamos a meditar hoy día, para que sigamos teniendo una gran esperanza que todo esto va a pasar, pero más que una frase cliché que se ha dado en muchos lugares, no se preocupen porque todo esto va a pasar algún día, todo esto va a terminar, etcétera, etcétera, y mientras tanto muchos van quedando en el camino
y muchos se van desesperanzando y desesperando de todo aquello que ven a su alrededor. ¿En qué está basada la esperanza del ser humano hoy día? En el dinero. Casi todo lo que hemos escuchado alrededor nuestro, más que una preocupación por la vida humana, más que una preocupación por darle, en cierto sentido, las cosas más básicas a todos nuestros hermanos humanos, nos estamos preocupando más por el dinero, por el poder del dinero, lo que puede hacer el dinero, mucho más importante que todo lo demás. Y eso lo hemos palpado de una forma muy casi violenta en estos últimos tiempos. El Señor nos está mencionando y nos está dando muchas formas en las cuales nosotros podemos saber qué es lo que el Señor quiere. Y el Señor quiere, en primer lugar, que nosotros aprendamos de estas señales. El evangelista Juan, en todo su evangelio, nos muestra las señales que Jesús vino a dar para mostrarnos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo, que Él es la solución para todos nuestros problemas. Pero a pesar de eso, nosotros en muchas oportunidades le abandonamos, le dejamos de lado y no nos acordamos que en nuestros momentos de mayor desesperación y de mayor rigurosidad para con la vida, el Señor nos va acompañando siempre. El Salmo 145, en estos 13 versículos que están dados para el día de hoy, nos menciona algunas cosas muy importantes y que tienen que ver justamente con esa condición de Dios, con esa condición de cómo es Dios para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, y cómo es Dios para nosotros también. Este es un salmo que básicamente fue cantado porque es un himno, es un salmo que está catalogado dentro de los himnos que se cantaban en el pueblo judío para las ceremonias, para las liturgias, especialmente en el templo, y era cantado ya sea por una persona, por una sola persona, para todos, para toda la congregación, o en algunos casos era usado por una persona en su adoración y en su reflexión individual y personal. Estos himnos vienen divididos en 3 partes. En esta oportunidad, en estos primeros 13 versículos de un salmo, cierto, que tiene 21 versículos, nosotros vamos a considerar solamente algunas de esas partes. Pero básicamente todos los salmos que son himnos vienen primeramente con una introducción que es un llamado a la alabanza, un llamado a alabar a Dios. Y entonces explica por qué está haciendo ese llamado, ¿cierto? Hay un llamado, como en este caso, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Ya una frase muy conocida porque además también es un corito, ¿cierto? Es un canto que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Y después, inmediatamente después de este llamado a la alabanza, viene una explicación, una razón. ¿Cuál es el motivo de por qué alabar al Señor? ¿Cuál es el motivo de por qué rendirle alabanza? ¿De por qué adorarle? ¿De por qué es esta alabanza tan sublime que se le da a Dios allí en el templo? Y finalmente, para terminar, nuevamente hay una renovación del llamado a la alabanza. Nuevamente se llama al pueblo a volver a alabar en base a justamente lo que se acaba de escuchar, es decir, al motivo, a la razón por la cual fueron convocados a alabarle. Y entonces tenemos este salmo que obviamente es un salmo dedicado o considerado como un salmo de David y que entonces obviamente él tiene que haber usado, haber cantado en muchas oportunidades y probablemente usado en sus meditaciones individuales, personales, privadas. Normalmente nosotros nos vamos a encontrar que los salmos primeramente vienen con una apelación al nombre de Dios. Ya habíamos hablado anteriormente en otras de las reflexiones que tuvimos qué es lo que significa el nombre de Dios. Y por otro lado también se menciona en segundo lugar lo que es el concepto de la gloria de Dios. Y también lo hablamos hace un tiempo atrás en otra de las reflexiones, donde hablábamos, ¿cierto?, qué es lo que significaba la gloria de Dios y cómo Dios es un Dios glorioso, es un Dios que triunfa en todas las cosas, no es un Dios que se queda allí a mitad de camino
que es derrotado por las cosas como nos derrotan a cada momento a nosotros, a través incluso de las palabras y de las discusiones y de todo lo que hay a nuestro alrededor, donde tenemos a un mundo convulsionado, un mundo en caos, un mundo extraviado en medio de sus propias maquinaciones. Es decir, aquí no hay algo que Dios le haya entregado como herramienta al mundo para llevar adelante la vida del hombre, sino que aquí el hombre se ha enmarañado, se ha metido en una verdadera red, ¿cierto? Como estas telarañas, ¿cierto? Donde se atrapa un insecto y donde no se puede soltar. Y virtualmente nosotros hemos caído en estas redes, en estas telarañas del mismo ser humano, haciéndolas no para beneficiar a su hermano, a su prójimo, a su par, ¿cierto? Ser humano, sino que para sacar provecho de ella. El salmista, como ya lo hemos visto, hace esta reflexión de lo que es la grandeza de Jehová, de cómo él va de alguna manera en principio a elogiar, ¿cierto?, estas diversas cualidades que Dios tiene, que se unen en el nombre de Dios, ¿ya? Y ahí entonces va mencionando como una por una qué es esa presencia de Dios delante del pueblo de Israel. Y para ellos era justamente una presencia salvadora. Dios tenía siempre, cuando se acercaba el pueblo a Dios y Dios le respondía, ellos veían que Dios tenía una presencia salvadora. Siempre era por algo bueno. Jamás fue por algo malo. Jamás fue por algo negativo para el pueblo de Israel. Siempre fue para dar una positividad a lo que el pueblo de Israel necesitaba. ¿Y cómo es eso? Porque Dios tiene un poder ilimitado. Él tiene un poder ilimitado. Y su majestad real es muy grande, demasiado grande como para que el hombre pueda opacar lo que él hace. Y entonces vamos leyendo nosotros el Salmo y nos vamos dando cuenta, al escucharlo, ¿cierto?, de estas maravillosas obras de Dios. Generalmente esta expresión que allí aparece en el hebreo son expresiones que nosotros encontramos en todo momento, especialmente durante el tiempo del Éxodo. Cuando Israel tuvo que salir desde Egipto, el pueblo hebreo, salir desde Egipto, liberarse desde Egipto, salir de allí donde ellos estaban cautivos y entonces caminar 40 años por el desierto. Todo lo que Dios les mostró hasta que llegaron a la tierra prometida fue una constante manifestación de las obras maravillosas de Dios, ¿ya? Justamente para que esas obras no solamente sean obras físicas, sino que son obras más que nada, ¿cierto?, para ejercer la bondad y la justicia de Dios. Dios ejercía su bondad y ejercía su justicia. No les daba nada más que no necesitaran. No les daba nada cuando no lo necesitaban. Si lo necesitaban, Dios siempre les fue supliendo de todas sus necesidades. Un ejemplo muy básico fue el caso, ¿cierto?, del maná. Nosotros sabemos, Dios le otorgó a su pueblo, mientras iba por el desierto, este alimento que ellos necesitaban. Ellos necesitaban el alimento, por lo tanto les otorgó el maná. Y ese maná se le otorgó solamente con algunas condiciones. Y esas condiciones eran justamente que cada uno de ellos tomara lo que era necesario para sí mismo o para su familia, si es que el resto de la familia, los miembros de la familia no podrían salir a buscarlo. Pero nadie podría tomar de más. Nadie podría tener de más, no tener más que el otro, sino que de más. No podía tener más que lo que necesitaba a sí mismo o dentro de su grupo familiar. ¿Qué pasaba si lograban tomar, ¿cierto?, y juntar mucho más? Bueno, el alimento rápidamente se descomponía y no era usado y no podía ser usado nuevamente para el otro día, porque cada día traía entonces las necesidades y Dios suplía las necesidades que cada uno de ellos necesitaba. Esto es, podríamos decir, una manifestación clara de la fidelidad de Dios para con su pueblo, que a pesar de todo lo que ocurrió durante el transcurso de la caminata por el desierto, y que en muchas oportunidades se fueron en contra de lo que Dios quería para ellos, Dios nunca
dejó de ser fiel a su pueblo. Él les prometió algo y lo cumplió hasta el final. No fue un Dios que quedó a medio camino enojado porque no le querían rendir, ¿cierto?, la alabanza que él necesitaba, o enojado porque no estaban cumpliendo con lo que él mandaba decir. No, Dios siguió adelante. Dios siguió adelante en este plan que él tenía para su pueblo. Jamás se quedó, jamás los dejó, siempre los acompañó. Los israelitas, los judíos, ¿cierto? El pueblo hebreo lo abandonó en muchas oportunidades. Y lo vemos también en la historia, ¿cierto? En las guerras, en las batallas que tuvieron con los pueblos que tuvieron que ir, ¿cierto?, venciendo a medida que iban caminando por el desierto. Y cómo Dios no les dejó triunfar cuando no se encomendaban, cuando no se ponían en las manos de Él. Pero cuando el pueblo se ponía en las manos de Él, sabiendo que todo el poder y toda la gloria y toda la fuerza y todo lo que ellos necesitaban era y venía de Dios, entonces Dios les hacía triunfar y les hacía seguir adelante dentro de todo lo que significaba el poder enfrentarse a otros pueblos desconocidos para ellos, ¿cierto? No eran, el pueblo judío no era un pueblo guerrero, pero cómo Dios les preparó y también preparó a los demás pueblos para que entonces fueran así conquistados y poder seguir adelante en los planes que Dios tenía trazado para la nación judía. Otra de las cosas que nosotros encontramos aquí en este salmo es justamente este carácter de Dios, un carácter que tiene que ver con el hecho de que a pesar de todo el comportamiento, Dios siempre tiene misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que nos va a contestar con su misericordia y su amor a nuestras necesidades. Él no necesita que nosotros estemos dando sacrificios o haciendo sacrificios. Basta que nosotros nos encomendemos a Él y que pensemos que solamente Él puede solucionarnos nuestros problemas. Podemos pedirle a otros hermanos que oren por nuestras necesidades, sí. Y es bueno porque eso nos mantiene unidos y eso nos mantiene siendo un pueblo de Dios. Pero debemos saber que Dios nos va a dar aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y eso es obviamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Es Dios el que hace las cosas. No somos nosotros. Las cosas están puestas y hechas y están creadas por Dios. Y este Dios mantiene esa creación como Él quiere. Y cuando quiere, entonces también de alguna manera tiene que enrielar el camino de aquellos que se han ido yendo por otro lugar que no corresponde. Y nosotros lo vemos en la historia del ser humano, no solamente en la historia cierto actual, sino que también en la historia del pueblo de Israel, cómo Dios tuvo que irles guiando y tuvo que irles llevando justamente de un lugar a otro con su poder, con cada una de las actuaciones que Él tuvo a través, cierto, de la historia, para poder llevar a este pueblo a un éxito, a una llegada triunfal a donde tenían que ellos llegar finalmente. Bueno, los últimos versículos del 11 al 13 en el Salmo, más que hablar de un reino geográfico, ¿cierto? Ahí nos habla a cada rato, la gloria de tu reino digan y hablan de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Ahí no está hablando de un reino geográfico, no está hablando de un reino político. Está hablando de algo que tiene que ver con la autoridad de Dios. Dios reina este mundo con autoridad. Ese es su reino, es un reino de autoridad. Es un reino de autoridad y de verdad, y de poder verdadero. No de poder pasajero como el de los hombres, ¿cierto? Que se basa principalmente en el poder, la fama y el dinero. Dios no tiene esos parámetros para que nosotros podamos vivir de acuerdo a como Él lo prometió a través de Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por lo tanto, nosotros no nos podemos poner a pensar que Dios va a ser de alguna manera diferente a como lo fue en los tiempos pasados. Dios es el mismo, el de ayer, el de hoy, y lo será por siempre. Y el ser humano, básicamente, aunque nosotros podamos pensar de que hemos de alguna manera evolucionado, no, somos exactamente los mismos.
Y sabemos que somos los mismos, porque básicamente tenemos un concepto del pecado. Y ese concepto es desobedecer a Dios, desobedecer aquello que Dios estableció desde el principio. No de una forma legal, moral, ética, sino que de una forma en la cual nosotros, a través del amor que manifestamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Y amando a nuestro prójimo, jamás, si nosotros cumplimos con ese mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, jamás podremos cometer una, por decir así, ¿cierto?, algo de quebrantar la ley de Dios. Jamás la podemos hacer, porque si estamos amando a Dios, no podemos de otra manera actuar que más que aquella que el Señor nos ha enseñado. En el pasaje del libro de Zacarías, del profeta Zacarías, en el capítulo 9, estos poquitos versículos, ¿cierto? Los versículos desde el 9 al 12, nos encontramos con un texto que tiene que ver entonces con algo que hemos conocido y que generalmente recordamos y volvemos otra vez a mencionar para el tiempo de la Semana Santa. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una manifestación profética. Aquí nosotros tenemos unas palabras proféticas. Aquí nosotros escuchamos entonces a Zacarías hablando sobre el futuro del rey de Sión, del famoso Mesías esperado, ¿ya? Y entonces él menciona allí que la Sión, es decir, Israel, el pueblo judío, tiene que alegrarse, tiene que dar voces de júbilo. ¿Por qué razón? Porque tu rey vendrá a ti. Y ese rey tiene algunas condiciones muy importantes, que eran no solamente conocidas, sino que también eran establecidas en lo que era la creencia que el pueblo de Israel tenía sobre Dios y que nosotros deberíamos tener hasta el día de hoy, porque Dios no ha cambiado, Dios no ha mutado, Dios no es otro Dios diferente, es el mismo Dios que hemos tenido siempre. ¿Cómo vendrá este rey? Un rey justo que viene a tener autoridad y a gobernar con justicia. Es un rey salvador, un rey humilde. ¿Y cómo viene entonces este rey? ¿Cómo va a llegar en esta profecía a el lugar santo, sagrado o el centro de lo que era la religión judía? Va a venir cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí se menciona entonces estas dos bestias. Algunos escritores, algunos estudiosos dicen que son las dos bestias mencionadas: el pollino, que es un hijo, ¿cierto?, de un asno, y el asno o la asna, que viene entonces que Jesús se sube justamente entre los dos y así entra cabalgando allí a Jerusalén. ¿Qué viene a hacer este rey? Este rey justo, salvador, humilde, no es un rey que viene así temeroso, tímido, que no va a hacer ninguna cosa que le signifique un peligro para su vida. No, todo lo contrario. Dice allí que destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y entonces, una vez que eso pase, él va a hablar paz a las naciones. Y su señorío será tan grande que va a hacer geográficamente para en ese momento el pueblo de Israel de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. El Señor señorea hoy día. El Señor es el mismo Señor y el Señor está gobernando el mundo hoy día. Quizás nosotros nos hemos olvidado y quizás de repente pensemos que Dios pareciera ser que está muy alejado de nuestros problemas. Pero no. Cuando pensamos que está muy lejos, es cuando más cerca está de aquellos que le aman, que aquellos que le invocan, de aquellos que buscan para los demás seres humanos que Dios también toque sus vidas y que de alguna manera ellos puedan también conocer a este Dios a través de este Jesucristo que menciona justamente el evangelista Mateo. ¿Qué va a hacer este rey? Fíjense ustedes que por su sangre, por la sangre de su pacto, serás salva.
y he sacado a los presos de las cisternas en que no hay agua. Es decir, todos aquellos que estaban prisioneros tendrán que volver al lugar, a la tierra que Dios les ha dado en herencia. Y aquí está un concepto que yo quisiera tomar hoy día junto con otro concepto que también nos es muy actual. El versículo 12 dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y yo quisiera que nos quedáramos con esta frase: prisioneros de esperanza. Contra o en contra del concepto de esclavos del pecado. Prisioneros del pecado y esclavos del pecado. Prisioneros de la esperanza, que es lo que nos menciona Zacarías en su libro. Es un término mucho más esperanzador, como muy bien lo dice, y valga la redundancia. Cuando nos vamos a entender lo que Pablo quiso explicar a través de este pasaje en su carta a los Romanos en el capítulo 7 de los versículos 15 al 25, nos damos cuenta la terrible situación que él estaba viviendo. Una situación que en cierto sentido para nosotros nos llama la atención porque menciona en esos 11 versículos una cantidad de conceptos que tienen que ver con el pecado, con la ley. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, no nos debemos olvidar de que Pablo era un judío formado en la escuela judía, formado con los eruditos, formado con los entendidos, con los estudiosos de la Torá, de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Por lo tanto, Pablo tenía un concepto muy acabado. Incluso él lo menciona en Filipenses, en su carta a los Filipenses, les menciona a ellos de que él se considera irreprensible como judío. Irreprensible, es decir, una persona formada y casi llegada a una formación que podríamos decir es el ideal de judío. Y así fue como comenzó a perseguir a los cristianos, como ese ideal de judío. Es decir, tenía un concepto muy alto de lo que era la ley, y para él la ley era justamente todo lo que él debía obedecer y lo que debía hacer. Pero todo esto era simplemente conocimiento, enseñanza que había sido formada dentro de una rigidez de lo que era entonces pertenecer al judaísmo. Cuando Pablo se encontró con Jesús cara a cara en camino de Damasco, su forma de vida y sus conocimientos y todo lo que él tenía en su mente debe haber cambiado, pero ostensiblemente, y debe haber sido un golpe muy fuerte para él el encontrarse con una nueva forma de vivir. Tenía que dejar de lado todo. Y aquí lo va mencionando paso a paso. Primeramente menciona que todo lo que él quiere hacer o lo que él hace no lo entiende. Es decir, no sabe por qué pasa eso. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, él se dio cuenta de que en cierto sentido él era un prisionero de la ley, un esclavo de la ley, más que prisionero, un esclavo, y por lo tanto también un esclavo del pecado. Y él comenzó a identificar algo que estaba dentro de sí mismo, y eso que estaba dentro de sí mismo era justamente esa enseñanza que él había tenido, porque él realmente no sabía qué hacer. Simplemente era una especie, entre comillas, de echarle la culpa al pecado que moraba en él. Y es justamente lo que hasta el día de hoy las personas hacen. Le echan la culpa al pecado, le echan la culpa a algo externo a ellos mismos. Y aquí Pablo comienza de a poco a desarrollar un concepto en el cual él quiere dar a entender de que a pesar de todo lo que él ha tenido en su transformación como ahora un cristiano, todo lo que era antes era justamente algo que no podía controlar. La carne. Porque en su carne no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y
vuelve otra vez a mencionar en el versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y entonces, nuevamente en el 20, vuelve otra vez a decir, yo no lo hago, yo no soy el que lo hago, sino el pecado que mora en mí. Y entonces, ¿qué está pasando? Que haya una ley, que el mal está en mí. Él sabe que él no se puede despojar de este mal. Bueno, Cristo nos vino a decir justamente que nosotros no podemos seguir siendo esclavos del pecado, pero que el mal va a estar en nosotros hasta el día que nosotros resucitemos en un cuerpo perfecto, cuando ya dejemos de lado todo aquello que es de este mundo. ¿Cómo entonces? Bueno, simplemente creyendo en el Señor y ayudándonos con el Señor y pidiéndole que el Señor nos ayude justamente a sobrellevar todas aquellas cosas que a veces nos hacen vivir de una forma tan terrible, podríamos decir, tan presionante, tan estresante. ¿Cómo poder cambiar lo que yo soy? Simplemente dejarlo en las manos del Señor. Dejarlo en las manos del Señor y tener conciencia de que solamente el Señor me puede cambiar. No esperemos que venga alguien desde fuera a cambiarnos, porque el mal que vive en mí mora solamente en mí y yo no puedo echarle la culpa a otros. Y Pablo se da cuenta que ni siquiera puede echarle la culpa a la ley, porque la ley fue dada por Dios. Y fue dada por Dios en un momento en que su pueblo lo necesitaba, para poder formar un pueblo que le adorara y le, por decir así, le obedeciera eternamente. Por lo tanto, la ley no es mala. La ley no es un elemento malo. Lo que hace la ley es que nos hace ver nuestro pecado. A través de la ley yo entiendo que soy pecador. A través de la ley yo entiendo de que de alguna manera todo lo que la ley dice, no harás, no hagas esto, tienes que hacer esto otro, etcétera, etcétera, una especie de código, ¿cierto?, de mandamientos, me hacen ver de que yo no estoy funcionando correctamente delante de Dios. Pero no es algo que yo tenga que estar tan esclavizado con ello, que finalmente me vaya a olvidar de que Dios actúa por gracia, por amor. Él nos da la salvación simplemente por gracia, no por obediencia a una ley escrita. Nos da la salvación a través de Jesucristo simplemente por creer en Él, por creer que Jesucristo es aquello que nos va a salvar finalmente, que nos va a llevar al conocimiento de Dios. Dice que ve otra ley en sus miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Entonces hay como varias leyes. Una ley de los miembros, que en cierto sentido es el pecado, porque los miembros son parte de su carne. Y por otro lado la ley de la mente, que, como dice allí en el versículo 23, lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en esos miembros, que lo hacen funcionar como él no quiere hacerlo. Y entonces allí viene esa gran pregunta. Miserable de mí, una expresión, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí lo responde él. ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias damos a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Nosotros seguimos viviendo en un mundo donde reina el pecado, y lo sabemos muy bien. Pero no es el rey el pecado, no es algo que nos gobierna. Reina el pecado, es decir, el pecado está en todos lados donde nosotros estamos. En forma incluso individual, privada. Y también dentro de todo donde nosotros nos movemos. Y eso lo sabemos. Y cada vez nos vamos entendiendo un poco más. Pero tenemos que entender también que solamente gracias a Dios, por Jesucristo, que Él nos salva y nos va a llevar un día a triunfar tal como Él lo dijo, sobre la muerte y sobre el pecado. Y esa debe ser nuestra fiel convicción, debe ser aquello que nos debe llevar justamente a poder tener conciencia de que todo lo que nosotros estamos haciendo es finalmente lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la esclavitud del pecado. Esa es la prisión que nosotros tenemos en el pecado. Mateo nos narra ese momento en que
Para muchos estudiosos este es una especie de compendio de lo que la iglesia cristiana ya tenía como, podríamos decir, casi como una teología hecha, ¿cierto?, con ciertos principios, ciertas cosas, ciertos, podríamos decir, conceptos teológicos que regían a la iglesia en los primeros siglos. Y aquí entonces Mateo expresa esto justamente en estas palabras, donde claramente entonces da a entender cómo nacieron justamente estas especies de reglas de la iglesia primitiva, estos principios teológicos de la iglesia primitiva. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, y comenzó a hablar: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Con esta frase, claramente nosotros nos damos cuenta de que Dios no está llamando a los eruditos, a los entendidos, a los maestros de la ley, a los maestros de la teología. Dios está revelando lo que Él es a través de Jesucristo en aquellos que son los más débiles, los más humildes, los pequeños, los niños, como dice acá. Y escondió todo esto a los sabios y a los entendidos. ¿Por qué razón? Como dije delante, nosotros no podemos irnos en contra de lo que Dios es, porque así le agradó a Dios hacerlo. No es una invención, no es una cosa que nosotros tengamos que meditar y decir cómo es posible que esto así haya sucedido. A Dios le agradó hacer así las cosas y revelarlas a los niños. Y a veces en las palabras de los niños descubrimos tantas cosas que ni siquiera le escuchamos a los grandes. A veces con una comprensión mucho más allá de la que nosotros ya como adultos podemos hacer. ¿Quién les entregó las cosas a Jesús? ¿Quién les entregó todo aquello que significaba el camino, la verdad y la vida para el ser humano? Fueron entregadas por su Padre. Pero lo más interesante que dice aquí ahora en este versículo 27 es que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce nadie, ningún ser humano puede darse la atribución de conocer a Dios sino solamente el Hijo. Por lo tanto, la única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Pero no cualquiera. A aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo Jesús, el Cristo Jesucristo es el gran revelador de Dios. Es el gran y único revelador de Dios. No conocemos a Dios de ninguna otra manera que no sea a través de Jesucristo, de su palabra, de sus enseñanzas. Él es quien nos revela a Dios. Yo no les puedo revelar a Dios. El pastor no puede revelarles a Dios. Un predicador no puede hacerlo. Un evangelista tampoco. Él nos dice las cosas que Dios nos ha mandado a comunicar. Pero ¿quién hace todo esto? Es justamente el Hijo. Porque es el Hijo quien es el que Él quiere revelar a Dios en la persona del ser humano. ¿A quiénes está llamando? Está llamando justamente a los más pequeños, a los más humildes, a los que en este momento están más abandonados, están más dejados de lado, a los que han sido olvidados de recibir las bondades de este mundo. Todos los que están trabajados y cargados. Y Jesús los hará descansar. Y yo os haré descansar. Fíjense ustedes que ofrece Él extrañamente que nosotros le ayudemos a llevar su yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendamos de Él. ¿Por qué tenemos que aprender de Él? Porque Él es manso y humilde de corazón. Y entonces, cuando aprendamos de Él, por esa mansedumbre y esa humildad de corazón, nosotros vamos recién a hallar descanso para nuestras almas. Allí vamos a estar descansados y vamos a poder descansar en Él.
La gente está buscando en estos días con desesperación dónde poder descansar su vida, dónde poder hacer una nueva vida o cómo llevar su vida dentro de toda esta gran prisión en la que nos tiene esta situación de la pandemia. Cristo es la solución. Cristo es aquel que nos está acompañando allí en nuestro hogar. Él pasa todo el día como nosotros lo pasamos. Pasa todo el día con nosotros en nuestro hogar. Nos está mirando, nos está acompañando, nos está protegiendo, nos está preparando de antemano lo que vamos a necesitar el día de mañana. Porque sabemos que Él nos ha prometido no abandonarnos y que cada día trae su propio afán. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por lo del día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Y el día de mañana traerá su respuesta de acuerdo a lo que yo necesito y que Él muy bien conoce, pero que yo también tengo que manifestárselo y decirle lo que yo necesito. Y compartir con otros si es necesario que oremos por esa necesidad. Fíjense ustedes que termina diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí no se trata de, como quien dice vulgarmente, nos vamos a ir, ¿cierto?, a la cochihuahua, es decir, como me vienen a ayudar, yo voy a aprovechar de echar todas mis cargas arriba del carrito para que Él lo lleve. Que el yugo sea fácil, y sabemos lo que es el yugo es aquel elemento, ¿cierto?, que une a los dos animales para que juntos puedan tirar de la carreta y puedan avanzar y no se puedan cansar. El yugo es fácil, porque Dios a través de Jesucristo puede hacer cualquier cosa sobre este mundo del cual Él es el Rey, el Señor, y es el gobernante, es el que tiene en sus manos las riquezas de este mundo. Y su carga es ligera. No significa que lleve menos carga, no significa que sea una carga pequeñita. Entonces, que bueno, Él viene, me ofrece que yo vaya junto con Él tirando, ¿cierto?, de la carreta, con una carga liviana. No hay cargas livianas aquí. La carga puede ser sumamente grande y sumamente pesada, como la que llevamos muchos de nosotros. Una carga psicológica, una carga sociológica, ¿cierto?, por mi situación socioeconómica dentro de la sociedad en la cual vivimos. Una carga de trabajo, una carga de responsabilidad. Es una carga enorme. Pero Jesús nos ofrece llevar esa carga que es ligera porque Jesús puede llevar cualquier carga que nosotros no podamos llegar. Para nosotros va a ser ligera cuando lo tengamos a Él y vayamos acompañándolo a Él en este llevar adelante lo que nosotros necesitamos transportar. No nos olvidemos, hermanos, que a pesar de que somos seres pecadores, que no estamos esclavizados por el pecado, porque el pecado no nos debe esclavizar, y que sabemos que si hacemos el mal es porque nosotros lo hacemos, no porque hay una ley que nos esté diciendo que somos pecadores, ni porque haya algo que alguien nos esté obligando a hacerlo. Sabemos que el pecado es desobediencia a Dios. Sabemos que el pecado es no hacer caso de lo que Dios ya nos ha enseñado a hacer. Y vamos a caer en pecado. Es claro. Pero va a llegar un día en que el Señor nos va a llevar a su presencia y vamos a estar seguros, y tenemos que estar seguros, que el Señor nos ha perdonado. De hecho, el Señor vino justamente a salvarnos, vino a perdonarnos, y lo hemos escuchado en la palabra de hoy día. Él es el Salvador. Él es aquel que nos muestra la salvación. Hermanos, como lo dije delante, tener estos dos conceptos es para nosotros una cosa muy importante para nuestras vidas hoy día. Este concepto de ser esclavos del pecado, pero al mismo tiempo este concepto que aparece allí en este libro de Zacarías, del profeta Zacarías, que nos llama que nosotros volvamos a la fortaleza. Volvamos a la fortaleza que es nuestro Dios y Salvador. Y recordemos que nosotros somos esclavos, prisioneros de esperanza.
Eso es lo que nosotros somos, porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Y esa esperanza debería mantenernos prisioneros en ella y no soltarnos nunca. Que la esperanza nunca se vaya de nosotros. Sintámonos prisioneros en una cárcel virtual, así como lo que hacemos hoy en día en escucharnos y en vernos virtualmente. Pensemos que el Señor nos está llamando a volver a la fortaleza. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza es justamente el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Jesucristo, el Dios de este mundo, el Rey de este mundo. Volvámonos a esa fortaleza, busquemos la fortaleza en este Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué estamos esperando? Si lo tenemos todo y tenemos los medios y lo hemos conocido y sabemos que es así. Ayudemos a otros también a que puedan salir de esta esclavitud del pecado, que puedan salir de esta esclavitud de aquellas cosas que el hombre ha creado, que ha enmarañado, que ha hecho que cada vez esto se extravíe más en el mundo. Y se han olvidado de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor nos acompañe y que el Señor nos bendiga, hermanos. Volvamos a la fortaleza, volvamos allí. Somos prisioneros de esperanza, porque allí nosotros encontraremos nuestra salvación. Volvamos entonces, hermanos, a la fortaleza que es nuestro Dios y Salvador. Que el Señor nos bendiga. Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro, nuestro paladio, nuestro gran refugio, nuestra salvación. Es el Dios que adora nuestro corazón. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. A la voz tan solo de su voluntad, túrbanse los mares en su majestad. Tiembla la montaña, todo es vanidad, al vibrar su acento por la inmensidad. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Que otros en sus fuerzas quieran descansar, o en las que este mundo les prometa dar. Nunca todas ellas se han de comparar con la que podemos en el cielo hallar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Así estamos llegando al final de nuestra liturgia en el día de hoy. Deseamos que el Señor les acompañe en esta semana que iniciamos, los guarde de todo mal, de todo peligro, sustente vuestra fe y vuestra esperanza. Vámonos en paz, confiemos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, va con nosotros
y Él protege nuestras vidas. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos ustedes, con vuestras familias, con todo el pueblo de Dios, ahora y eternamente. Amén. Nace Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccionó